Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, segundo parcial. Historia antigua de la península ibérica. Tema 13. Las instituciones del Reino de Toledo. La monarquía. La forma de gobierno de los visigodos fue la monarquía, si bien ésta sufrió una evolución pasando de un caudilllaje militar a una institución monárquica muy evolucionada y enraizada ya en el Reino de Tolosa, que si bien rigió sobre dos pueblos y dos derechos distintos, el godo y el romano, confluía en un solo estado. A partir de la segunda mitad del siglo VI, el perfil de la monarquía se irá definiendo. Ataguindo convertirá a Toledo en la capital y Leovigildo la dotará de pompa y esplendor, de imitación bizantina, elevando al rey sobre los súbditos, que culminó cuando la Iglesia consagró la monarquía con la unción real. La legitimidad del poder. La forma de acceso a la monarquía varió desde la elección a la sucesión dinástica, pero siempre conllevaba un estatus previo en cuanto al poder e influencia del futuro monarca y se afirmaba en unas fuertes bases materiales e ideológicas que validaban o descartaban a todo aspirante. El procedimiento tradicional fue la elección, bien en un cónclave de nobles o por aclamación del ejército. A partir del Concilio IV de Toledo en el 633 se fijó que se elegiría por los próceres de todo el pueblo y los obispos. No obstante, en dicha elección jugaba un importante papel el derecho hereditario, la designación o la asociación al trono, o se preparaba con la entrega del gobierno de una provincia o región al futuro aspirante. Pero la legitimidad a partir de Bamba la otorgaba la unción real, mediante la cual se sacralizaba la institución. El rey actúa así como vicario de Dios en la tierra, pero sin perder de vista que su gobierno no puede ser arbitrario, ni perseguir fines egoístas, sino procurar, por medio de las leyes, el bienestar territorial y terrenal de sus súbditos y su salvación divina. Por su carácter teocrático y su gran poder material, el monarca posee una especie de carisma sacral. Al rey se le presta juramento de fidelidad y la desobediencia, la rebeldía y la traición son considerados graves crímenes contra el monarca y contra todo el pueblo godo. No obstante, la usurpación y la tiranía no fueron desconocidos para los godos, pese a cierta reluctancia moral. No existieron instrumentos efectivos de control ni una normativa legal para desalojar el trono a un mal monarca. A lo sumo, los súbditos podían afear su conducta, o los clérigos lanzarle reprimendas espirituales inmanentes. El gobierno del reino. Para llevar a cabo las labores del gobierno, el rey se rodeaba de una pléyade de funcionarios y del concurso de varias entidades. La corte real, aula regia o palitium, estaba integrada por los primates y senios palatii, los altos dignatarios laicos y eclesiásticos que acompañaban y aconsejaban al rey, caracterizados por su lealtad personal y su servicio militar al rey. El núcleo lo conformaban los miembros de oficio palatino, los altos funcionarios del escalafón, los optimates palati, condes y duques, y los gardingin, palantini, de calidad inferior, miembros de la clientela personal del monarca. Y los títulos de sus miembros hacían referencia a su función. Nombraríamos el comes, el conde, thesaurorum, del tesoro, que custodiaba el tesoro real, el comes patrimoniorum, que administraba el fisco, el patrimonio real, el comes notariorum, que se hacía cargo de la cancillería, el comen espatariorum, de la guardia personal del rey, y otros altos cargos dignatarios asumían las tareas domésticas, como los comités cubicularium, que atendían la cámara regia, los comités scanciarum, que se ocupaban del avituallamiento, y el comes stabuli, de las caballerizas reales. Y del oficio palatino formaban parte, además, el conde de la ciudad de Toledo y un obispo de la cartaginense, quien por turno oficiaba en la corte. Administración territorial. No es fácil para la historiografía dilucidar el organigrama administrativo visigodo ni sus divisiones territoriales. Con Amalarico se dio un intento de continuar con el sistema romano, del que heredó la división territorial en 6 provincias, 5 hispanas: tarraconense, lusitania, baética, gallaecia y cartaginense, con respectivas capitales en Tarragona, Mérida, Sevilla, Braga y Cartagena, posteriormente Toledo, más la narbonense, con capital en Narbona. Aunque las estructuras conventuales desaparecieron, lo mismo que las curias y los curiales municipales, que si bien se mantuvieron en algunas ciudades, fueron extinguiéndose poco a poco y surgieron también nuevas divisiones territoriales, como algunas de marcado carácter castrense, que se designaban genéricamente como provincias
y eran gobernadas por duques, las antiguas provincias romanas, que se dividían a su vez en territoria, que se identificaban grosso modo con comarcas o regiones naturales frente a las que situaba un funcionario, el idux, que a veces formaba parte de la comitiva regia y llevaba entonces el título de comes, y el territorium se denominaba condado comitatus. El iudex tenía varias competencias políticas, administrativas, judiciales, tributarias, y ejercía su mandato incluso sobre las ciudades de su territorium, llenando así el progresivo vacío dejado por las curias. La administración estaba jerarquizada y la formaban una serie de funcionarios en cuya cúspide se situaban duques y condes. El título de dux era concedido a los gobernadores de las provincias y a los jefes que mandaban ejércitos provinciales, aunque también lo ostentaban personajes importantes de la corte sin función administrativa específica. Con la progresiva militarización, la función del dux aunó tantas funciones militares como judiciales o de administración civil. El título de comes lo ostentaban los comités civitatum y los comités exercetum al mandato de los ejércitos regionales, y como el de dux también lo podían ostentar los compañeros del rey que no desempeñaban una función específica. Y había también otra serie de organismos y funcionarios de carácter local en las ciudades, elegidos por las curias, que aún subsistían y ejercían sus funciones los curatores, y el defensor civitatis, que aunque éste paulatinamente fue perdiendo sus funciones policiales y jurídicas a favor del comes civitatis. En áreas rurales, los campesinos, hombres libres, podían agruparse para tratar asuntos de interés común en asambleas vecinales, y otras más restringidas formadas por los ancianos de la aldea, señores loci, y en las propiedades reales los vidici, que ejercían cometidos administrativos y fiscales, desempeñando a veces sus funciones también en los distritos rurales. La justicia. Tanto la población goda como la hispanorromana estuvieron sometidas a una misma jurisdicción y a unos mismos tribunales y jueces, pese a la discusión historiográfica sobre si los códigos godos tenían carácter territorial o cada comunidad se regía por leyes distintas. El rey administraba justicia a través de sus funcionarios, persiguiendo algunos delitos de oficio, y la mayoría por denuncia de parte. El rey, rodeado por el aula regia, sobre todo de aquellos que entendían en asuntos legales, los proces, se constituía en tribunal superior, la audiencia regia. La justicia la ejercían en las provincias el dux y sus vicarios, y los comités en su territoria, y los iudicis locorum en los distritos rurales. Había también jurisdicciones especiales como la militar, sobre el ejército, ejercida por el triunfado, y la eclesiástica sobre asuntos religiosos, cuyo juez era el obispo, pudiendo ser apelada su sentencia en el concilio provincial. Cuando la sentencia afectase a un obispo, la decisión del concilio provincial podía ser apelada ante el general. De las fuentes se deduce que fue común la parcialidad y la corrupción judicial. Para conjurarlos, en el Concilio III de Toledo se ordenó que anualmente los obispos se reunieran con los iudis locorum y los actores fiscalium patrimonium para evitar abusos impositivos. Es destacable el gran ascendente moral de los obispos, que transformó a estos en vehículo idóneo de apelación de las capas más bajas, ya que las penas, en caso de que la apelación no saliera adelante, en caso de promoción privada, era muy onerosa. En el caso del concurso episcopal, la autoridad del juez no sufría menoscabo si se perdía la rectificación procesal. En el caso de que no se rectificara la sentencia, el obispo podía remitir al rey un informe junto a la sentencia. Hacienda pública. La hacienda poseía grandes recursos económicos obtenidos de tres fuentes distintas. Del tesoro regio, que tras la larga historia de saqueos, incluido el de Roma, expoliaciones y requisas en su periodo desde Mesia hasta su establecimiento en Hispania, los visigodos habían amasado un inmenso tesoro acrecentado por el de los suevos, cuando anexionaron su reino. El tesoro real pasó por diversas vicisitudes. Tras la destrucción del reino de Tolosa, se puso a buen recaudo en Carcasona, tras lo cual Teodorico, el rey ostrogodo, se lo llevó a Italia. Su nieto, el visigodo Amalarico, lo pudo recuperar tras cederle Provenza al rey ostrogodo Atalarico. El tesoro, custodiado por el comes Tesauri, abundaba en metales y piedras preciosas y suponía una reserva económica de primer orden, con la que comprar voluntades y hacer frente a cualquier contingencia.
Patrimonio de la corona. El enorme patrimonio de los reyes visigodos, sobre todo en dominios territoriales, tenía diversa procedencia. En primer lugar, la corona se apropió de las propiedades del fisco romano y de los agri deserti. Además, se le sumaron las propiedades expropiadas a sus dueños, tras las diversas purgas políticas y condenas judiciales. El inmenso patrimonio real, según fuentes árabes, constaba de más de 3.000 predios rústicos. Era administrado por un conde del patrimonio, ayudado por muchos villici y funcionarios, y sus fincas cultivadas por servifiscales que pagaban por ello un canon o renta. En el Concilio VIII de Toledo, del 653, fruto de la tortuosa situación creada por Chindasvinto en su lucha con la nobleza goda, a lo que hizo cuantiosas confiscaciones, obligó a donaciones ficticias, y Recesvinto separó la fortuna personal del rey, transmisible a sus herederos, del patrimonio real que debía pasar al futuro monarca. En cuanto a la fiscalidad, diremos que las personas que pagaban tributos en la historiografía no coincide en si los godos estaban o no exentos de tributación, aunque generalmente se opina que sí. Sin embargo, debido a la pretensión generalizada de que la hacienda pública no sufriera pérdidas, es posible que en el caso de tierras que pertenecieran antaño a un romano y sujetas por tanto a tributación, éstas los siguieran haciendo aun después de haber pasado a propiedad de un godo. En general eran dos sectores de la población los que pagaban tributos: los privati, pequeños propietarios libres, y los servifiscales, los que cultivaban tierras de la corona. En este supuesto, ni los godos ni los hispanorromanos, miembros de las oligarquías dirigentes, tributarían. Tampoco lo harían los clérigos, si bien ciertas fuentes no descartan que la Iglesia estuviese sujeta a la tributación territorial, el capitato terrenal. Los judíos que persistían en profesar su fe pagaban un impuesto especial, incluso tributando por aquellos que accedían a la conversión al cristianismo. Tras el 17 Concilio de Toledo, los perseverantes fueron reducidos a siervos, excepto en la Narbonense, y sus propiedades confiscadas. Estas pasaron al fisco y a sus siervos cristianos, que aún así debían seguir pagando el impuesto especial que pagaban los judíos. La maquinaria fiscal, bajo imperial, fue mantenida con modificaciones parciales. Las fuentes de ingresos eran prácticamente las mismas, que serían, en cuanto a los impuestos, el patrimonio real, que se nutría como la res privata de los ingresos de las propiedades reales, las confiscaciones, donaciones, multas, botines de guerra, y el fisco, que lo hacía de impuestos directos, los indirectos y varios tipos de prestaciones. De los directos destacaba la capitatio terrena, el tributum census funtio, impuesto territorial valorado en unidades contables, y uga, y pagado por privati y servifiscales, y probablemente por la Iglesia. Este impuesto fondiario se podía pagar en 1 o 3 plazos y en dinero o en especie, según una tabla de conversión prefijada por los funcionarios apropiados, los numerari, junto a los obispos. Existía también un capitatio humana pagada por la plebe, los colonos, los pequeños propietarios y los clérigos, así como el mentado impuesto especial de los judíos. Y de los indirectos destacan la solutio auraria, también recogido en forma de transmariorum canon, que gravaba la actividad de grandes comerciantes y negociadores, y los telonea, derechos de aduana e impuestos varios sobre las ventas de ferias y mercados. Y persistieron los munera, que eran prestaciones en especie, destacando las relaciones con el cursus publicus, que incluía desde el suministro de caballos para la posta real, la paravelada, las reparaciones de carretera y hasta los derechos de alojamiento. En cuanto al cuadro de la organización tributaria, diremos que los visigodos adoptaron con adaptaciones el sistema fiscal romano. Mientras sustituyeron las curias municipales, fueron estas las encargadas de recaudar el impuesto fondiario por medio de los exactores y los subceptores, elegidos anualmente, y de los tabulari. Tras su desaparición o su lánguida y paulatina transformación en simples oficinas de registro de asuntos privados, fueron los funcionarios de la administración central los encargados de la recaudación fiscal, hallándose el conde del patrimonio a su cabeza. De él dependían los altos funcionarios encargados de recaudar los impuestos, cada uno en su ámbito jurisdiccional. El dux hacía la recaudación en la capital provincial, el triujadus
y el comes civitatum en las ciudades y territoria, encomendados a ellos. Los villici se encargaban de la supervisión y recaudación de los impuestos en las propiedades de la corona, ayudados por los actores y procuratores dominicarum. Los numerari de las comunidades locales, elegidos por el obispo y el pueblo, a veces designados directamente por el rey, se encargaban de la supervisión de las listas de propiedades y contribuyentes. Del ejército. La realeza visigoda tuvo siempre carácter militar, y era el pueblo godo al que nutría generalmente las filas del ejército. Tras el establecimiento del Reino de Toledo, el Estado visigodo no sostuvo guerras importantes y los frentes potenciales y el de las tierras levánticas de los pueblos norteños no exigían grandes ejércitos permanentes ni movilizaciones masivas. Para conjurar posibles rebeliones unidas del ejército se establecieron en ciudades importantes como Mérida, Toledo y la Caesarea Augusta, así como en otras ciudades integradas en los planes estratégicos defensivos como Ligicus, Civitas Gotorum, creada contra los vascones, y ocupó también los Castella, que guardaban los pasos orientales de los Pirineos y estableció guarniciones en las fronteras establecidas con francos, bizantinos y pueblos nortes. Por los títulos de los mandos, es posible que la organización del ejército tuviera base decimal. La unidad mayor, la Tiufa, la mandaba Tiufadus Humiliarius. Mandos subalternos eran el Quinquestenarum, al mando de 5 centurias, el Centenarius al frente de la centena y el Decanus de la decania. Es posible que cada ciudad ocupada estuviera obligada a movilizar una triufa, lo que daría al ejército godo cierta base territorial en las ciudades y provincias, siendo los comités civitatum y los duces provinciarum los mandos supremos de dichos ejércitos. Sin embargo, la distribución era muy desigual, debido a la concentración preferente de la población visigoda en ciertas áreas y a los distintos focos potenciales de conflictos. Cuando en caso de insurrección o invasión extranjera, el rey o sus oficiales iniciaban una campaña publica expeditio y se ordenaba una movilización general, según normas precisas, por una ley de Bamba del 673, que todo individuo, tanto godos como romanos, incluso los clérigos, obispos, en edad, bueno, esto ya lo hemos visto. El incumplimiento se castigaba, entre otras cosas, con la pérdida del derecho de testificar. En el 681, como consecuencia de la severidad de las penas, Hervigio introdujo cambios en la ley. Todos los hombres libres, excepto los clérigos, estaban obligados a acudir en la fecha y el lugar señalado por la convocatoria del dux, comes, triufadus y servi dominici. Los propietarios, incluidos los serbios fiscales, estaban obligados a acudir con la 10ª parte de los siervos de sus tierras perfectamente armados, en un evidente acto de protofeudalización. Cada vez más a mano, los duces, comités triunfadi y patrones acudían al frente de sus propias tropas de bucerali y saiones. En cuanto a las penas, por incumplimiento de dicho deber, eran distintas según la categoría social. A los mairis loci personae, duques, condes, gardingos, se les castigaba con la confiscación de sus bienes y el destierro. A los biliores o inferiores con 200 azotes, la decalvación y la multa de 62 solidi que derivaban en la esclavitud si no podían pagarse.